Hola, bienvenidos. Adelante. Vengan con nosotros a esta aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana. Bienvenidos a estos 30 minutos de estudio de la Palabra de Dios, tiempo que dedicamos precisamente a escudriñar versículo por versículo el texto y específicamente en el Evangelio de Mateo, donde nos encontramos hoy día iniciando el capítulo 22. Te invito a que abras tu Biblia en este capítulo 22 de Mateo y que pues juntos podamos recibir de la palabra la enseñanza, sobre todo para nuestra vida diaria. Iniciamos con un tiempo de oración y enseguida estamos en la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra y por la oportunidad de conocerte cada día más a través de ella. Señor, que tu Espíritu Santo en este momento guíe nuestro entendimiento para poder comprenderla y Señor, sobre todo, que tengamos la sabiduría de poder aplicarla en nuestra vida diaria. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estábamos, como decíamos, en Mateo 22 y ya habíamos comenzado la introducción de este capítulo y del texto que vamos a estar estudiando, que tiene que ver con la parábola de la fiesta de bodas, que encontramos en Mateo 22, 1 al 14, pero dijimos que específicamente íbamos a dividirla en dos partes para su mejor estudio y vamos a estar considerando primeramente los versículos del 1 al 10. Ya habíamos dado la introducción a esta parábola en la ocasión anterior, así que vamos a continuar ahí donde nos quedamos, prácticamente al inicio de la misma. Entonces leemos el texto nuevamente y seguimos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Este texto, como decíamos, ya lo habíamos apenas iniciado a considerar en la ocasión pasada. Y como vemos, se trata de una parábola, la tercera, como decíamos, que comparte Jesús aquí en este momento en los atrios del templo, ahí alrededor del martes, con los que le estaban escuchando y también con los líderes del Sanedrín. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahí tenemos que poner un contexto de tipo cultural, histórico, en cuanto a los banquetes en los tiempos de Jesús y las normas que estos seguían. Eso nos permite comprender un poquito más las imágenes de la parábola. Porque recuerden, Jesús tomaba situaciones comunes, corrientes del presente de las personas que lo oían. Y entonces, utilizando eso que las personas conocían, que si la pesca, que si la siembra, todo ese tipo de experiencias diarias que las personas rápidamente comprendían, entonces las utilizaba para ilustrar las verdades que él quería compartirles. Para nosotros hoy en nuestra actualidad a veces no es tan fácil porque esas circunstancias no son las mismas que hoy en día y las costumbres han cambiado, pero siempre vale la pena que nos detengamos unos minutos cuando estudiamos este tipo de parábolas que, como decíamos, para la gente de ese tiempo eran totalmente comprensibles al 100% porque hablaba de costumbres de su época, que nosotros nos tengamos un poquito para lo que se sabe de esas costumbres
para que nos demos por lo menos un contexto con el cual poder comprender mejor estas parábolas. Eso es importante que cuando leas y estudies tu Biblia puedas hacerlo. Hay excelentes comentarios bíblicos que te ayudarán en esto, así que siempre ten eso por hábito y costumbre. En cuanto a este tema de los banquetes, habían ciertas normas. Y estas normas eran relativamente comunes en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, y venían sobre todo de los pueblos orientales. Y por eso esto pues se daban en estas regiones del área de alrededor de Israel, por ejemplo. Por un lado, era costumbre que el anfitrión a una fiesta, a una celebración, ya sea como en este caso una fiesta de boda o de otro tipo, enviara anticipadamente la invitación a los que deseaba que asistieran. Es decir, que había como un aviso previo, preliminar, como quien dice, para que la gente estuvieran preparados y no se comprometieran con otras cosas. Quizá no se daba tanto detalle en esa primera invitación, pero justo antes de la fiesta, ya faltando tema de días, se enviaba una segunda invitación mucho más específica. Podemos ver un ejemplo de esto en el episodio de Esther 5, por ejemplo, del 4 al 8, donde vemos cómo Esther le hace la petición al rey Asuero. Ella, recuerdan, cuando iban a ser masacrados los judíos y Mardoqueo le pide que interceda, ella se acerca, el rey extiende su báculo y ella le pide que venga él y Amán a un banquete. Y cuando están en un banquete y el rey quiere que Esther le revele claramente cuál es la petición, entonces Esther le dice, por favor, rey, quisiera que vinieran mañana a otro banquete. Es decir, que había una primera invitación a una celebración inicial y después a otra más. Algo parecido es lo que es la idea que se tenía de este tipo de celebraciones, de que se da una invitación inicial y luego otra. Ahí en Esther 5, 4 al 8 ves una ilustración de esto en este pueblo de los persas. Ahora, los jerosolimitanos, que eran la gente de Jerusalén, ese es el gentilicio por si no lo sabías, la gente de Jerusalén no asistían a ninguna fiesta si no eran invitados dos veces. O sea que era tan arraigada esta costumbre, este hábito de que me invitaran hasta dos veces para yo asistir, que se dice que las personas de Jerusalén en especial, eran muy exigentes en esto, que si no habían por lo menos dos invitaciones, no iban. Nada parecido con nosotros los panameños, ¿cierto? Se dice que somos los que más fácil llegamos a una fiesta sin que nos inviten. Eso que llaman paracaídas. Eso es un punto y aparte. Esta es otra cultura, ciertamente. Pero se dice que los de Jerusalén de aquella época eran muy exigentes con esto de que se les invitara formalmente y eso implicaba dos invitaciones. Para que tengas una idea de que esto que narra Jesús en la parábola no era nada inusual, que se invitara dos veces a una celebración. Ahora bien, en esta parábola, Dios es representado por el rey que prepara una fiesta de bodas para su hijo. Es decir, ese rey, veremos que definitivamente ilustra la figura de Dios, el Padre, que está preparando la fiesta de bodas para su hijo. ¿Y quién es su hijo? Pues obviamente el Hijo, Dios Hijo, el segundo miembro de la Trinidad, el Mesías, Jesús mismo. Mateo 9:15, vemos como esta figura de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, como novio, en más de una ocasión es citada en el Evangelio. Mateo 9:15, por ejemplo, dice que Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará. Entonces él mismo se utiliza para sí la ilustración de un esposo que está de bodas, o sea, el novio antes de ser esposo, ¿no? Entonces definitivamente que no es rara esta ilustración de Jesús como el novio y obviamente de Dios Padre como el rey que en esta parábola está haciendo la invitación. Y la fiesta de bodas, aquí, en este caso en particular, esta celebración llamada en la parábola una fiesta de bodas, señalaría, apuntaría hacia todas las bienaventuranzas del reino mesiánico en su fase final para Israel.
Ya dijimos en la sesión pasada, si estuviste con nosotros, si no puedes escucharla, recuerda que todas están grabadas y puedes encontrarla en el sitio de YouTube de Casa de Oración Cristiana. Sí, dijimos en la sesión pasada que el contexto profético y teológico en el cual tenemos que marcar estas tres parábolas que hemos venido estudiando desde el capítulo 21 hasta ahora, que estamos iniciando el 22, es el rechazo, sobre todo de parte de las autoridades de Israel, hacia Jesús como el Mesías. Entonces, ese es el contexto y la verdad central que está rondando alrededor de estas tres parábolas. Entonces, aquí todo apunta hacia una invitación de Dios a su pueblo Israel para una gran celebración, a una fiesta de bodas que ejemplifica lo que es el gozo que tiene que ver ese encuentro que va a tener el pueblo de Israel en sus tiempos finales, ya en el reino milenial, cuando el Israel de Dios será salvo. Mirarán al que traspasaron, lo reconocerán con el Mesías y todo eso. Entonces, a eso apunta esta figura de la fiesta de bodas, porque la fiesta de bodas es un ejemplo o es un tipo de alegría, de gozo, de celebración. Entonces, hacia eso está apuntando esta figura en la parábola. Ahora, y dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y la fiesta de bodas del Cordero, obviamente, de una vez enseguida nos viene a la mente esa conocida eh, eh, pasaje que tiene que ver con las bodas del Cordero. Eso lo vemos en Apocalipsis 19:9. En Apocalipsis 19:9, justo antes de la segunda venida de Cristo para establecer su reino milenial, la cual aparece en en Apocalipsis 19 precisamente, justo antes vemos el pasaje de Apocalipsis 19:9 que dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, que es esa gran celebración en los cielos con la iglesia que ha sido levantada en el rapto y pues mientras acá en la tierra ocurren los 7 años de la tribulación, entonces se da la celebración de las bodas del Cordero, siendo Jesucristo el novio, la iglesia la novia. Es una verdad espiritual que mi hijo Pablo ilustra en sus epístolas, la unión mística de tipo espiritual entre Jesús y su iglesia. De tal manera que ahí vemos esa celebración en los cielos justo antes de su segunda venida. Ahora, dicha venida será precisamente en compañía de su iglesia. Apocalipsis 19, 11 al 14 habla de esa venida. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces, ahí viene él con su novia, y que es la iglesia, como bien lo ilustra Efesios 5, 25 al 27. Decíamos que Pablo es uno de los que más utiliza esta figura de la iglesia como la novia de Jesucristo. Ahí en Efesios, por ejemplo, él dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo. De tal manera que la iglesia es ilustrada con la figura de una novia preparada para su novio, que es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Ahora, Juan el Bautista se había referido ya en su momento, durante su ministerio, Juan el Bautista se había referido a Jesús como el esposo en Juan 3, 29 al 30. Anota ese pasaje. Juan 3, 29 al 30. Juan 3, 29 al 30 dice Juan el Bautista, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Este pasaje es muy significativo porque pues algunos ven en esta expresión figurada a la iglesia, porque dice que la esposa, el que tiene la esposa, es el esposo. Entonces, muchos ven en esta esposa precisamente a la iglesia, que todavía obviamente no había sido formada, como la novia. Y
a Israel como obviamente el esposo, el novio es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ven inclusive a Israel en la figura de Juan el Bautista como el amigo del esposo. Es una interpretación que se da a estas palabras de Juan. Quizás no tenemos mucha base para ser muy dogmáticos en esto, pero la idea importante y resaltar en este texto de Juan 3, 29 al 30, que se sigue hablando de Jesús como ese novio, como ese esposo que viene a buscar una novia que es la iglesia y va a venir con ella entonces cuando regrese para su segunda venida. E inmediatamente antes de esto está la fiesta de la boda del Cordero que ocurre en los cielos. Esto no es esta fiesta de bodas no es a la que se refiere la parábola, pero dado que enseguida nos va a hacer recordar este pasaje que hicimos aquí, introducirlo para que recordemos que sí va a haber esta figura de una celebración celestial de las bodas del Cordero cuando la iglesia en los cielos se una con su esposo, que es Jesús, en una unión, como decíamos, espiritual, una unión mística. Ahora, en la parábola que estamos estudiando, no aparece la novia. En ningún momento tú oyes o ves o lees que se hable de la novia. Obviamente, si hay un novio, hay una boda, hay una novia. Pero en la parábola no aparece la novia. Y como hemos querido dejar bien claro en todo esto que estamos ahorita mismo compartiendo, la novia, en la figura de la novia, siempre se aplica en los textos del Nuevo Testamento a la iglesia. Entonces, es importante ese detalle, porque en la parábola no aparece esa novia, porque el enfoque de esta parábola es el trato que hasta ese momento había tenido Dios con Israel, no con la iglesia. La iglesia todavía no ha entrado en escena para este momento. Recuerda que la iglesia parte del Pentecostés y estamos todavía en la última semana de la pasión de Jesucristo, todavía él no ha sido muerto y mucho menos resucitado. Entonces, por eso, en esta parábola que está hablando de la relación de Dios con Israel y su invitación para que ellos le acepten en la figura del Mesías, allí no va a aparecer la novia. Por eso, interesante que en la parábola no se mencione. Esos son detalles que es importante leerlos entre líneas, como dicen. Y porque ciertamente, como venimos insistiendo, estas parábolas tienen que ver con el trato de Dios con Israel y en este caso el novio, Jesucristo, invitando a Israel a venir a la fiesta de boda, a la celebración. Eso es un detalle no menor. Y envió a sus siervos, sigue diciendo la parábola, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El llamado inicial, ese llamado inicial que hace el rey, en este caso Dios Padre, a venir a las fiestas de bodas, a la celebración, a todos estos convidados, nos recuerda los llamados que Dios hizo a Israel por parte de sus profetas en el Antiguo Testamento y que fueron reiterados, ¿ah? Y fueron reiterados. Entonces, ya esto lo pudimos ver también ilustrado en la parábola de los labradores malvados cuando dice que el dueño de la viña mandaba unos siervos y otros siervos. Ese mismo concepto ilustrado en este caso con los siervos del rey que son enviados a llevar la invitación a la fiesta de bodas a estas gentes convidadas que son precisamente los que ilustran al pueblo de Israel. Sin embargo, como sucede en esta parábola, Israel rechazó a los mensajeros enviados por Dios. Y de eso hay textos ilustrativos. Vamos solamente a ir a un par de ellos, como es en Jeremías 7. Dice en Jeremías 7:13, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis. Y dice también ahí en Jeremías 7, el 25 al 26, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Entonces ves cómo muchos de los profetas, que la mayoría del Antiguo Testamento en su momento fueron rechazados por el pueblo de Israel, como son rechazados en la parábola estos siervos que son enviados por el rey para invitarles a la celebración.
Dice más, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Como ya mencionábamos en la parábola de los labradores malvados, en esta también se enfatiza esa paciencia, esa perseverancia del amor de Dios para con su pueblo, que vez tras vez les envía mensajeros. En este caso, la ilustración de estos siervos. Y como allá en esa otra parábola, también envió el Señor una y otra vez a que el pueblo le oyese. Ahora, a pesar del rechazo inicial, el rey vemos que aquí envía otros siervos a reiterar la invitación. Eso es, como decíamos en aquella ocasión cuando analizábamos aquella parábola de los labradores malvados, estas parábolas ilustran esa incomprensible gracia de Dios, ese amor perseverante que a pesar de que el hombre le da la espalda, que el hombre le rechaza, que a veces hasta blasfema, Dios sigue tocando la puerta hasta que llega un día que definitivamente él dice hasta aquí llegué y ya ve que el corazón está 100% cerrado, pero él mientras tanto está ahí tocando, 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 perseverante, a pesar de que muchas veces ha sido rechazado. Dios realmente nos ama con un amor inconcebible para nosotros. Esta vez, en el caso de esta parábola y en esta segunda invitación, fíjate el detalle, no es un detalle para pasar por alto. Ahí se agrega que está todo preparado para la fiesta de boda, lo cual implica un elemento de premura. Se les dice, la primera invitación, la que podemos llamar la preliminar, fue una invitación general, ven a la fiesta de bodas. Nadie la rechazaron a los enviados. Pero en esta ocasión no solamente los envía para invitarlos porque definitivamente quiere que vengan, sino que les habla que ya todo está listo, ya es para allá, ya no hay más que esperar. O sea que no es solamente que vengan, sino que vengan ya. Imagínate, ya los animales ya fueron sacrificados los toros. Se va a dañar la comida si no vienen, porque ya está todo el banquete preparado. O sea que hay un elemento de premura en este segundo llamado. Ese es un detalle importantísimo, porque la premura de este segundo llamado lo relaciona con el hecho de que se había cumplido el tiempo y el Mesías había venido. Entonces, como la ilustración de la parábola tiene que ver con ese llamado de Dios a su pueblo Israel para que vengan a Él y entonces reciban al Mesías y entonces tengan una comunión que es perfectamente ilustrada con una celebración de gran gozo como es una boda. Entonces, como ese tiempo ya ha llegado, aquí se les habla en este segundo llamado con una premura. Ya está listo todo, vengan, vengan, como está en este momento Jesucristo en medio de ellos, llamando a estos de líderes religiosos y a todo el pueblo al arrepentimiento y a aceptarle como su Señor, como su Mesías. Ese era el tiempo ya definitivamente que era para tomar decisión. Marcos 1.15 habla de esto de que era el tiempo ya, por eso la premura. Marcos 1.15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Lo ves? De tal manera que hay un llamado porque es el tiempo ya no hay para qué esperar más, sino para tomar decisión, en este caso por el Mesías. Mas ellos, dice, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjate qué triste. En este segundo nivel de llamados, los que fueron invitados respondieron básicamente de dos formas. Unos con indiferencia. Dice que uno se fue a su labranza, si era su trabajo, el otro se fue a sus negocios, a su comercio, lo que sea. Es decir, que ignoraron la invitación básicamente de una forma indiferente. Y al darle más importancia a sus ocupaciones diarias, que a su relación con Dios. Son los típicos materialistas que los vemos hoy en día.
personas que son invitados de alguna forma para acercarse a Dios, a lo mejor un amigo tuyo, un familiar tuyo, un vecino tuyo que lo has invitado para ir a la iglesia. No, pero es que yo tengo que trabajar los domingos, tengo mi negocio que tengo que abrirlo los domingos, no puedo porque tengo muchas ocupaciones. Quizás nosotros mismos en algún momento fuimos así. El materialismo de este mundo nos aleja de Dios porque estamos tan ocupados en cosas buenas. Observa, uno a su labranza, eso es bueno, otro a sus negocios, eso es bueno, pero es bueno siempre y cuando no te aleje de Dios. Nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra profesión son buenas y muchas veces es Dios quien nos las ha permitido, pero en la medida que nos lleve a distanciarnos de Dios, a rechazar sus invitaciones, a estorbarnos en nuestra búsqueda de Él, en esa medida es malo. De tal manera que son actividades buenas, pero que hechas en lugar o para definitivamente sustituir nuestra relación con Dios, no está bien. Y eso es lo que llamamos materialismo, concentrado 100% en lo material y olvidándonos 100% igualmente de lo espiritual. Entonces, unos actuaron con indiferencia al rechazar la invitación. Hoy día, como decíamos, muchos lo hacen precisamente los materialistas. Ahora, otros actuaron con hostilidad. Dice, tomando a los siervos, los afrentaron, o sea, los ofendieron y los mataron. O sea, una hostilidad ya activa. O sea, no solamente indiferente, no solamente, no voy ahora, tengo algo que hacer, no solamente una indiferencia, sino que sencillamente fueron agresivos, fue una hostilidad activa, que ofendieron, oye, ¿para qué me vienes a hablar de eso? Yo no quiero esa invitación. Y no solamente eso, sino que los mataron, o sea que los agredieron, como muchos mártires de la iglesia murieron por llevar el evangelio a diferentes pueblos, los cuales ni siquiera los quisieron oír, sino que los llegaron incluso a asesinar, inclusive misioneros en el siglo XX y hoy día en el siglo XXI. Estos actuaron siendo violentos, rechazando a Dios de forma agresiva y son los burladores y los perseguidores del día de hoy. Hay gente que no solamente está ocupada para ir a buscar de Dios, sino que activamente van en contra de la iglesia y se burlan y se mofan de aquellos que buscan de Dios y de los creyentes y los llaman fanáticos y tantos epítetos que se les indilgan a los creyentes por parte de los ateos, agnósticos y demás. Y ese tipo de actitudes violentas, Dios los tiene en cuenta. No creas que Dios lo va a dejar así como así, porque son sus hijos los que están siendo agredidos. Entonces, son dos formas en que respondieron los personajes invitados en esta parábola y dos formas en que responde el mundo cuando rechaza la invitación de Dios hoy en día. Con indiferencia por un lado, ocupándose quizás en cosas que parecen buenas, pero que lo que hacen es sencillamente apartarte de Dios, y eso es el materialismo, y con hostilidad, cuando se ataca, ya no solamente se rechaza con indiferencia, sino que se rechaza con un ataque directo para tratar de ir en contra de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Ese es todavía peor. Y dice todo esto, que la forma en que lo rechazaron, y vemos que también después de haber enviado a sus profetas en la antigua dispensación, ahora Dios vuelve a mandar su mensaje, en este caso, ya no con los profetas del Antiguo Testamento, sino que acuérdate ahora con un nivel de premura por medio de Juan el Bautista, como lo vemos por ejemplo en Mateo 11:18, cuando dice, vino Juan, que ni comía ni bebía vino y decían, demonio tiene. Y en el 14:3 dice, Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y en el 10 dice que lo mandó decapitar. De manera que a Juan, con su mensaje, lo rechazaron. A Jesucristo ni se diga. Ahí tenemos Mateo 12:24, 27, 20 al 22, donde habla de cómo fue prendido, arrestado y condenado y crucificado. Y no solo eso, sino también los apóstoles, sus enviados. Vemos en Hechos 4:1 al 3, cuando se han encarcelados Pablo y Pedro, Pedro y Juan, perdón. En Hechos 7:58 al 60, cuando es muerto Esteban. Hechos 12:1 al 3, también vemos cuando es muerto Jacobo y encarcelado Pedro. También los apóstoles fueron rechazados.
Todos fueron igualmente rechazados por la nación y hasta asesinados. Estos segundos enviados que son los que ilustra esta parábola cuando ya estaba el tiempo cumplido prácticamente y por eso la premura con que se hizo ese segundo llamado. Y hablando de tiempo cumplido, se ha cumplido nuestro tiempo para esta sesión, así que nos despedimos por ahora, pero ahí seguiremos en la próxima ocasión. No te nos pierdas, sigue con el estudio de la palabra y hasta entonces, que el Señor te bendiga.